sean bienvenidos a mi canal, y hoy les enseñaré todo lo que trae el nuevo modo online de Need for Speed Carbon. Sin más vueltas, empecemos. Después de 6 años de trabajo, el pasado 21 de diciembre finalmente salió el modo online para Carbon. A diferencia de Most Wanted Online, este utiliza el mismo juego para hacer la conexión a los servidores, haciendo que no sea necesario tener que entrar por un lanzador. Pero aparte del modo, el mod trae cambios al modo carrera. Para empezar, los territorios ahora tendrán hasta 5 carreras, algunas nuevas, otras ya existentes de la Collectors, y un nuevo modo que se asemeja a la batalla de autopista de Undercover. También tendremos drift por la ciudad, pero para este tipo de eventos, les recomiendo que vayan bien preparados, ya que la IA hace puntajes altos. En materia de persecución, no hay muchos cambios, solamente hicieron que patrullas de otros niveles puedan sumarse a la persecución, independientemente de qué nivel estés. Ahora dispondremos de más coches, siendo un ejemplo, Saleén S7, Bugatti Veyron, Golf GTI, Corvette C2, BMW M3 S-Transer versión, el prototipo del Cadillac 16, y un Chevrolet Corvette C4. Para quienes se dieron cuenta, no es el C4 normal, es el C4 creado por Reeves Callaway, el famoso Callaway Sledgehammer. Creado únicamente con el objetivo de ostentar el récord de máxima velocidad para un coche de producción. Aparte de las nuevas adhesiones, se ha hecho un ajuste a todos los coches, asemejándolos a sus contrapartes reales. Ahora el 240 SX y RX8 pasan a ser coches de nivel 2, y el Viper y Z06 son más controlables a diferencia de antes. Todos estos coches se pueden obtener completando los nuevos retos de las tarjetas de recompensas. Algo que les quiero señalar, es que todas las físicas fueron modificadas, haciendo que pase esto. Esto con mucha más frecuencia. Si bien esto no es tanto un problema, en el modo carrera se facilita mucho el poder tirar a un rival por el camión. Aparte de todos estos cambios a la jugabilidad, el mod trae mejoras gráficas. Nuevos efectos de fuego o humo, al destruir una patrulla, una opción para subir o bajar el bloom, y trae ya incorporado Widescreen Fix, así que solamente es ir al apartado de resolución, y configurarlo a tu gusto. Y un detalle más que les menciono, es que el mod quita el efecto espejo que venía por defecto en el juego, por eso lo notarán un poco más opacado al coche en los menús. Y antes de que se me olvide, en las opciones de interfaz, podremos activar la opción Widescreen, para que los elementos de luz se adapten a nuestra pantalla. Muy bien. Para conectarse, solamente deberán escribir la IP, ponerse un nick y darle a conectar. Actualmente, existen 3 servidores oficiales del proyecto, y sus IPs las encontrarás en la esquina superior derecha. También existe un servidor dedicado a los hispanos, el cual esta es su dirección. Les dejaré el link al grupo hispano del proyecto, donde podrán estar atentos a las actualizaciones del mod, y formar parte de una cuadrilla, o crear la suya. No tiene mucho misterio su instalación, es ir a la página del mod, descargarlo, y descomprimir el RAR en su carpeta raíz. Les recomiendo que cuando hagan esto, lo hagan con el antivirus desactivado, y creen una exclusión donde tengan instalado el mod, ya que el antivirus puede detectarlo como un falso positivo. Ustedes no se preocupen, ya que no pasará nada. Y antes de terminar, les explicaré rápidamente cómo funciona el mod. Para acceder al chat, deben oprimir la tecla T. Existen 4 tipos de comandos que les voy a explicar. Con /join, se podrán unir a una carrera. Solamente deberán estar atentos al chat cuando se cree una lobby, ya que les dirá el ID de esa carrera. Una vez que lo tengan, solamente deben escribir /join, más el número de ID que les dio, y estarán dentro del lobby. Y si quieren crear una carrera, deberán poner el comando /race1, 2, U3, y les dará un listado de todas las carreras del juego. Estas estarán representadas por una ID, que les dirá a qué carrera corresponde. Simplemente, escribimos /race, junto a la ID de nuestra carrera, y listo. La sala estará creada. Y para empezar la carrera solamente deben escribir /start. Y para salir de una lobby, debemos escribir únicamente /live.
Una cosa muy importante, y es que para seleccionar su coche, deberán tener uno en mis autos, seleccionarlo, y cuando estemos en esta pantalla, salirnos hasta el menú principal y listo. Así se selecciona un coche. Un par de aclaraciones más, y es que por el momento, solamente se puede jugar radar, circuito, sprint, las carreras de la serie de desafíos, y drift. Por ahora los demás modos exclusivos del online original no están presentes. También les recomiendo que no se hagan un nuevo modo carrera por el momento, ya que el mod recibe constantes actualizaciones, y pueden dejar inutilizables sus progresos. Sin más que agregar, nos veremos en las calles. Hasta la próxima.